La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a otro nuevo estudio bíblico de discipulado formando guerreros de Dios. Para nosotros es un honor tenerte en nuestra sintonía. Saludamos a todos los hermanos, a los amigos, a los ministros y muy especialmente a mi amada iglesia. Como verás, estamos en vivo acá en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Estamos en mi ciudad, en un lugar muy emblemático, que es la Villa de los Pescadores, en la playa de Ponce. Muy cerquita de aquí fue que yo nací y en este día estamos aquí transmitiendo esta programación especial para que pueda ser de edificación y que también puedas ver lo hermoso de nuestra bella isla. Hay muchos lugares muy bonitos, turísticos, y hemos querido, ¿verdad?, por la voluntad del Señor, estar aquí para traerte esta enseñanza bíblica. Estamos en gira en Puerto Rico, estamos, como hemos hablado, Dios nos habló que además de la iglesia, nosotros continuáramos evangelizando, dando cruzadas masivas, y en estos días hemos estado aquí coordinando futuras actividades, predicando también y compartiendo también con amigos, hermanos que hacía tiempo que no compartíamos. Así que en el día de hoy pues vamos a traer el estudio desde aquí. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Te invito para que puedas compartirlo con otras personas en tus redes sociales. Dale me gusta, escribe algún comentario para que podamos saber también de ti. Perdonen los ruidos que puedan haber alrededor, porque como sabes estamos en vivo y a todo color aquí. Así que espero que sea de bendición y que no tengamos ninguna interrupción. Disculpen cualquier interrupción que podamos tener. Te invito para que le avises a otro. Si estás en la casa, avísale a los demás que ya estamos aquí y que puedan estar preparados. Prepárate, busca tu Biblia, tu cuaderno de notas, libreta o la carpeta para que hagas anotaciones de lo que Dios va a traer a tu vida. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Queremos hacer algunos anuncios antes de entrar en el mensaje. Como hemos estado hablando, pues nuestra programación de los martes, ya no vamos a continuar en los martes porque desde el próximo miércoles 1 de abril del 2026 comenzamos en nuestro nuevo templo y esta transmisión la vamos a tener desde el templo nuevo y va a ser los miércoles. Los miércoles tendremos ahí esta transmisión y vamos a estar de ahí en adelante siempre en nuestro templo. Estaremos dando cultos los miércoles y los viernes desde las 7:30 de la noche y luego los domingos a las 10 de la mañana. Comenzamos esta primera semana que se celebra la Semana Santa. Estaremos entonces haciendo una campaña evangelística de Semana Santa y yo te invito para que puedas avisarle a otros si vives cerca. Te invito para que puedas estar con nosotros esos días para compartir las bendiciones del Señor, darle gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y también invitar amigos, sobre todas las cosas, para que invites amigos. Recuerda, esta época siempre las personas están más susceptibles a escuchar la palabra de Dios porque se celebra la muerte de Jesucristo y la resurrección. Yo te invito para que invites amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, de la escuela, para que puedan acompañarnos en esta primera campaña donde estaremos inaugurando el templo, dando la Semana Santa y también celebrando nuestro aniversario. Serán 3 celebraciones juntas, pero el énfasis es mayor en la Semana Santa porque queremos ganar almas para el reino de Dios. Nuestra dirección, la dirección del templo es 11
16 East de la Donegan Avenue en Kissimmee, 34744. Es muy fácil llegar. Si vives cerca de Orlando o en mismo Kissimmee, te ubicas en el hospital Advent Health, que es el hospital más grande que hay ahí cerca de Downtown. Te ubicas ahí, el hospital está en la 441 con la Donegan Avenue. Y esa Donegan Avenue es donde nosotros estamos muy cerquitita ahí del hospital, en el East. Entonces puedes ubicarnos ahí y estar con nosotros. Y si no vives en esta zona, puedes invitar a otros amigos, darle la dirección. En nuestras redes sociales está la dirección, vamos a ponerla también en la descripción para que puedas también invitar a personas que conozcas, que vivan cerca de Kissimmee, sean creyentes o sobre todo personas que no conocen al Señor, amigos tuyos, familiares. Invítalo para que esté con nosotros en esa campaña de Semana Santa. Dile, mira, por lo menos en Semana Santa ve a la iglesia y ahí estaremos recibiéndolo con los brazos abiertos. Amén. Así que yo te invito. Recuerda, la dirección es 1116 East Donegan Avenue, Kissimmee, 34744. ¿Ok? Ahí te esperamos para que sea de bendición. O si vives lejos, pues que invites amigos o familiares para que puedan también estar con nosotros en esta actividad especial. Esperamos que sea de bendición. Si vives lejos en otro estado, tú también puedes ayudarnos compartiendo eso y orando por nuestra actividad. Ora para que Dios nos ayude y que sea de bendición a nuestras vidas, para que Dios se glorifique de una forma especial. Yo te invito para que ores por nosotros, para que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta empresa de Dios, porque el Señor nos ha dado esta bonita bendición y queremos ser de bendición a las vidas que tanto necesitan. Así que te invito para que ores por nosotros, aun cuando vivas en otro estado, que tú puedas orar para que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a realizar la obra de Dios. Esperamos que el Señor se glorifique de una forma especial y poderosa. Así que te invito para que puedas estar con nosotros. Vamos a entrar ahora en el mensaje de la palabra de Dios. Te invito para que estés ahí preparado. Vamos a hacer una oración y comenzamos nuestro mensaje de la palabra del Señor para que Dios se glorifique de una forma especial. Ora por nosotros y vamos a orar. Padre Celestial, Padre bueno, te damos gracias porque nos permites estar aquí en este lugar para traer la palabra tuya. Te ruego que tú pases el carbón encendido por mis labios, quita toda impureza y que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Glorifícate de una forma especial. Salva, sana, liberta, bendice, ayuda, edifica para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando de un tema muy importante y en el día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado, ya que en la próxima semana vamos a entrar en otro tema y queremos entonces dar un resumen de lo que hemos estado hablando en estos días, que ha sido de mucha bendición y mucha edificación. Muchos hermanos nos han testificado que ha sido de grande bendición a sus vidas. Ok, hemos estado hablando de, en la formación de los guerreros de Dios, del valor que deben tener los guerreros. Porque como tú sabes y te imaginas, cuando los soldados van a la guerra, necesitan estar preparados sobre todas las cosas mentalmente. Pueden tener el mejor equipamiento, las mejores armas, pero si mentalmente no están bien preparados, entonces no van a conseguir la victoria. La primera victoria se consigue en la mente. Y hemos estado hablando sobre eso. Cómo disciplinar nuestra mente para fortalecernos en fe y en valor para hacerle frente a todo lo que pueda venir contra nosotros. Básicamente eso es lo que estamos hablando. Hemos estado, ¿verdad?, mencionando diferentes siervos de Dios de la Biblia, cómo estuvieron estos retos también, tuvieron debilidades, flaquezas,
algunos tuvieron miedo, tuvieron inseguridad, etcétera, pero ellos lo superaron. Y a través de esas enseñanzas pudimos ver que como ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Porque de hecho, estas cosas están escritas en la Biblia para ayudarnos a nosotros a vivir la vida que agrada a Dios, con el ejemplo de ellos. Ellos no eran superhombres, eran como nosotros, tenían debilidades, flaquezas, pero Dios los ayudó y con su fe pudieron vencer. Como la misma Biblia dice, por ejemplo, de Elías, dice que era hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y así mismo ocurre con nosotros. Somos humanos, tenemos debilidades, pero si oramos y confiamos en el Señor, Dios nos va a dar la victoria. Básicamente ese es el propósito de Dios, dar estos ejemplos que hay en la Biblia, que hemos mencionado. Mencionamos a Moisés, mencionamos a Josué, mencionamos a Jabes, mencionamos a Gedeón y otros más que no podemos entrar en detalles ahora, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de eso. Ok, pero en resumidas cuentas, lo importante es, como dije, nosotros discipular nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí es que tiene que ganarse la primera batalla, ¿ok? ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque tenemos unas batallas en nuestra mente, porque el enemigo de las almas, o sea, los que yo llamo los demonios derrotados, tienen la función de traer pensamientos negativos, porque ellos no pueden dominarnos, ellos no pueden ni tocarnos, porque los cristianos tenemos un cerco alrededor de nosotros que el enemigo no puede atravesar. De hecho, la misma Biblia dice, el que os tocare toca a la niña de mis ojos. Y Dios protege a su pueblo. Nosotros estamos bajo la potestad de Dios, no bajo la potestad de Satanás, y Satanás no puede entrar a la potestad de Dios y hacer lo que él desea. Porque Dios nos protege, siempre y cuando nosotros estemos buscando al Señor, agradándole, el enemigo no puede ni tocarnos. Pero sí puede lanzar los dardos de fuego en la mente, que son los pensamientos, la Biblia dice, las maquinaciones de Satanás, que atacan nuestra mente para tentarnos, para que nosotros ofendamos a Dios, o para neutralizarnos, detenernos, robarnos nuestra fe. Por eso es lo importante de nosotros bregar con nuestros pensamientos, ¿ok? Hay una enseñanza que yo he hablado varias veces de ella, que es importante que nosotros entendamos, y es de dónde vienen los pensamientos. Es importante saber eso para ver cómo vamos a lidiar con cada pensamiento, ¿ok? Y yo lo visualizo de esta forma, es una forma práctica que yo utilizo y que me ha ayudado mucho y te puede ayudar a ti para que entiendas de dónde vienen esos pensamientos y cómo vamos a combatirlos, ¿ok? Yo visualizo de esta forma, ¿ok? Yo estoy aquí, esta es mi personalidad, este es mi cuerpo, mi habitación, yo vivo aquí, yo no soy esto es solamente mi casa, yo vivo dentro de esta habitación, porque somos templo, en caso cristiano, del Espíritu Santo, ¿ok? Él vive dentro, en nuestros corazones, ¿ok? Yo estoy aquí, pero nosotros tenemos varias fuentes que tratan de llegar a nuestra mente. En primer lugar, tenemos una naturaleza humana, la naturaleza adámica, que es la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y esa yo la llamo Adancito, o para las hermanas, Evita. Llamo Adancito porque viene de Adán, porque Adán es su papá, ¿no? Y trae las características de Adán, ¿ok? Y ese yo lo visualizo que se sienta aquí en mi hombro izquierdo y me habla a la mente, ¿ok? Porque es en el lado izquierdo está los que yo llamo los derrotados, los demonios, yo los ubico ahí, porque ellos apelan a los deseos carnales de Adancito para hacerme pecar. ¿Por qué? Porque mi corazón, ahí es que yo tomo la decisión, tiene que ser influenciado para yo tomar esa decisión. Adancito es atraído cuando la concupiscencia por las tentaciones
hacen que mi mente se rebele contra Dios y peque. Y cuando ese pensamiento viene a mi mente, si baja a mi corazón, entonces ejerce la voluntad. Recuerda, yo estoy en el corazón, ahí estoy yo, la voluntad está en mi corazón. Pero Adancito es atacado por los demonios y las pasiones humanas que hay en todos nosotros. Pero al otro extremo, en el otro hombro, en el hombro derecho, yo tengo a Cristianito. Yo le llamo Cristianito a las hermanas cristianitas, porque esta es la naturaleza espiritual, el nuevo hombre, la nueva creación. Y le llamo Cristianito porque viene de Dios y tiene cualidades de Dios. Cuando creemos en Jesús, la Biblia dice que Dios forma en nosotros una nueva criatura que es Adancito y se sienta en el lado derecho y me habla todo lo contrario que me dice Adancito, ¿no? Él habla de los deseos carnales y él de la vida espiritual. Y pasa lo mismo. Al extremo derecho yo tengo al Todopoderoso, a Dios, al Espíritu Santo, que habla a Cristianito y me habla a mí, me trae esos pensamientos para que yo obedezca a Dios. Y pasa lo mismo, pero a la inversa. Yo tengo que oír la voz del Espíritu Santo que me habla y a Cristianito, entonces ejercer para que yo entonces obedezca al Señor, baja mi corazón y ahí ejerzo la voluntad para obedecer al Señor. ¿Ok? Pero eso no termina ahí. Detrás de mí yo tengo ahí los ángeles de Dios. ¿Por qué digo a mi espalda? Porque son mis guardaespaldas. La Biblia dice que los ángeles de Dios son enviados en favor de aquellos que han de heredar la salvación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está defendiéndome siempre y siempre nosotros tenemos un ángel que siempre nos acompaña. Por lo menos hay un ángel, el ángel del Señor, que siempre está con nosotros, ¿ok? Y está ahí protegiéndonos. Pero en el frente tengo al lado izquierdo, que coopera con los derrotados y con Adancito, a la gente carnal. Son seres humanos que son carnales, que no viven agradando a Dios. Puede ser que no sean de la iglesia, o puede ser inclusive que sean de la iglesia, porque hay creyentes que son carnales. Y los derrotados lo utilizan también para atacarnos. Entonces tenemos que tener cuidado con ellos también. No podemos amarlos, odiarlos, hay que amarlos, pero hay que tener distancia sobre ellos y velarlos, porque el diablo los puede usar, como usó hasta el mismo Pedro en un momento dado que él flaqueó. Al mismo Pedro, Satanás lo usó para hablarle a Jesús y él le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, que el diablo usa gente también, los demonios, los derrotados, usan personas. Hay que tener cuidado cuando las personas que están alrededor nuestro, especialmente cuando nosotros sabemos que no son muy espirituales, que son carnales, velarlos, porque el enemigo los va a querer usar, ¿ok? Y al otro lado, al lado derecho, están los espirituales, la gente de Dios, la gente que busca de Dios, las personas consagradas que también nos aconsejan y nos ayudan y nos apoyan, que no son muchos, son muy pocos, pero también hablan en nuestra vida. Ahí está el panorama que yo analizo de todas las voces que puedan venir a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando viene un pensamiento, analizar de dónde viene. ¿De qué lado de esta ecuación, este entorno, es que vienen esos pensamientos? Porque si esos pensamientos no agradan a Dios, nos hacen daño, hay que desecharlos, hay que reprenderlos. La forma que Jesús hizo y en la forma bíblica es sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno y citarle la Biblia, o sea, citarle mandamientos contrarios a lo que el pensamiento trae, ¿ok? Por ejemplo, si el enemigo dice: mira, róbate eso, citarle: escrito está, no hurtarás, etcétera, así, ¿ok? Y rechazarlo. No podemos discutir con el diablo, no podemos cuestionarlo, no, hay que inmediatamente, tajantemente hay que rechazarlo, hay que decirle: cállate y sacarlo fuera, porque el enemigo se vale de conversación. Cuando empieza a conversar, él viene sutilmente, empieza a conversar y ahí entonces enreda a las personas. Y si no, pregúntale a Eva
que eso fue lo que hizo desde el principio, y Eva, que Dios le dijo que no tocar ese árbol, no debían de ni acercarse, empezó una conversación con el diablo y el resto es historia. Así que no converses con el diablo. Los pensamientos que llegan a tu mente negativo hay que rechazarlo inmediatamente, no cuestionarlo, nada, fuera en el nombre del Señor, y llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. La Biblia dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de las cosas positivas, de las promesas de Dios. Uno de los secretos que a mí me ha ayudado, que enseña la Biblia, es la oración. Como creyentes tenemos que tener periodos de oración. Jesús dijo, no habéis podido orar conmigo ni una hora. Yo creo que lo menos que debe orar un creyente es una hora. Si está empezando, empieza con 15 minutos, luego vas aumentando, etcétera, para que te vayas desarrollando. Pero lo ideal es que puedas orar una hora delante de la presencia de Dios. Puede ser media por la mañana, media por la noche, 15, 4 veces, como sea. Pero trata de orar en periodos solo con Dios, en comunión, en tu habitación, o en un lugar que estés solo, habla con Dios. Yo te recomiendo mi libro, Cómo orar para recibir milagros, que fue un libro que Dios me dio, porque ahí detalla cómo ayudarte para desarrollar tu vida de oración. Hay muchos temas que hablan ahí, desde la oración del Padre Nuestro, la oración matutina, las vigilias, el ayuno, o orar con fe, orar en el Espíritu Santo, cómo orar una hora en 10 minutos, etcétera. Está en Amazon, lo puedes bajar, o en nuestra dirección lo puedes adquirir también, ¿ok? Para que tú desarrolles tu vida de oración, ¿ok? Pero cuando tú terminas de orar, ahí no termina la comunión con Dios. El Señor me mostró esto desde que me llamó al ministerio, y yo le llamo la comunión constante. Tengo periodos diarios de oración, pero cuando me levanto haciendo los quehaceres, trabajando, lo que sea, me mantengo en comunión con el Señor. ¿Cómo lo hago? Alabando al Señor, escuchando música cristiana, escuchando la palabra de Dios, escuchando mensajes que edifiquen, como estos que tenemos ahí en YouTube. Dios me dijo, estas prédicas las damos solo a la iglesia. El Señor me dijo, no, ponlas en YouTube para que todo el mundo tenga acceso y pueda escucharlo. Yo personalmente, yo predico, pero después que predico, oigo estos mensajes, lo oigo una y otra vez, para que Dios me ministre, porque si nos has seguido, sabes, y si no lo puedes comprobar, que nosotros no predicamos cosas efímeras, sino bíblica, enseñanza sólida que te va a ayudar, porque la fe viene por oír la palabra, ¿ok? Y podemos mantener también esa comunión orando al Señor constantemente, dándole gracias por cada cosa que pasa en nuestra vida, por lo bueno y también por lo malo. Hay que darle gracias porque Dios convierte las maldiciones en bendición, y mantener nuestra mente en el Señor. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ok? Entonces, debemos mantener esos pensamientos con el Señor para mantener paz en nuestro corazón. Las preocupaciones, pensamientos que vienen a nuestra mente, retos, nos traen ansiedad, preocupación. Pero la Biblia dice, por nada estéis afanados, que quiere decir preocupados. Dios no quiere que estemos preocupados. Dios quiere que desarrollemos una personalidad espiritual, que tengamos fe. Yo le llamo entrar en el reposo de Dios. De hecho, en el libro habla de eso. También hay un mensaje en YouTube que habla de eso. Dice, entrar en el reposo de Dios, caminar en el reposo de Dios, que te invito para que lo veas. Y ahí da unas enseñanzas de cómo mantener nuestra vida victoriosa aún a pesar de los problemas. Estamos en un mundo imperfecto y nosotros somos imperfectos. Vamos a tener retos, batallas, problemas. Hay gente que cree que si se convierte nunca más va a tener problemas. Eso no es cierto. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, y si Él venció, nosotros venceremos. A Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo. Lo que quiere decir es que a pesar de las luchas, las batallas, las tentaciones, las necesidades, las enfermedades, los problemas, podemos vivir vidas victoriosas si nosotros desarrollamos en nuestra mente y la renovamos
entrando en esa dimensión que llamo el reposo de Dios, que es que entendamos que como Dios está con nosotros, todo lo que ocurre en nuestra vida, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que ocurre en tu vida obra para bien. Y dice otro verso, Dios convierte la maldición en bendición. Aun si hay algo malo, Dios te lo va a ayudar y lo va a convertir en algo bueno. Por lo tanto, Dios dice, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre, aun en los problemas, y vuestra gentileza sea conocida por todos, que mantengamos esa actitud positiva aún con las demás personas. Eso se llama fe, eso es confianza plena en Dios, que a pesar de todo, yo confío que Dios está conmigo y esa fe y eso fortalece mi vida, agrada a Dios y además me da fuerza para yo enfrentar a los problemas que vengan a mi vida y vencerlos, porque la fe es la que me ayuda a moverme y la que mueve a Dios a hacer los milagros. En caso que yo no pueda hacer nada más, Dios está dispuesto a hacer milagros en mi vida. ¿Ok? Y eso es importante que nosotros desarrollemos esa confianza, esa mente positiva en el Señor, la mente de Cristo, como dice la Biblia. ¿Ok? Dios desea bendiciones sobre nuestra vida, la Biblia lo enseña. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El Evangelio es bendición, pero sí van a haber problemas, retos. Pero cuando nosotros entramos en esa dimensión que le acabo de hablar, de entrar en el reposo de Dios, no importa las luchas y las batallas, seguimos en victoria porque nuestra mente está disciplinada. Y esta es la importancia de lo que hay en la mente. Y eso hemos estado hablando en esta serie, ¿no? Velar todos los pensamientos de donde vienen y nosotros con la fe y las promesas de Dios que están en la Biblia, que son nuestras, tener esa renovación espiritual. Pero hay que conocer esas promesas. Si tú no las conoces, no puedes disfrutar de ellas, obviamente. Para eso hay que leer la Biblia, estudiarla, y para eso es que nosotros estamos dando estos estudios, esta enseñanza, para que tú sepas cuáles son las promesas. Es importante que tú sepas quién es Dios y es importante que tú sepas quién eres tú para ejercer la fe en las promesas de Dios basado en lo que la Biblia dice de ti. Y cuando tú tienes esa convicción, entonces tú alcanzas la plenitud de Dios porque Dios te ama y quiere que tú vivas una vida plena en el Señor, ¿ok? Pero alejado de Dios no puedes hacerlo, tienes que venir al Señor para que Él te pueda ayudar y renovar tu vida, renovar tu mente. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tú tienes que renovar tu mente para entender la voluntad de Dios, porque otra escritura dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y por ende mis caminos no son tus caminos. Tú tienes que pensar y visualizarte como Dios para entrar en el camino de Dios y estar junto a Dios. Recuerdo cuando yo empecé, yo estaba recién llegado de la vida del pecado y no conocía estas verdades. Dios me fue enseñándolas y mientras Dios me estaba enseñando me habló de una vida victoriosa en Cristo, pero yo no estaba disfrutando todavía esa vida victoriosa. Y una vez recuerdo que el Señor me habló y a veces Dios nos trata de confrontar para que entendamos bien. Y Él me dijo, tú y yo no podemos caminar juntos. Y yo dije, ¿cómo que no podemos caminar juntos? Si yo te amo, yo te quiero, no podemos caminar juntos. Y dije, ¿por qué? Entonces me llevó a esa escritura que dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Me dijo, tú y yo no podemos caminar juntos porque no estamos de acuerdo. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Bueno, porque yo he prometido algo en la Biblia de lo que es un cristiano y tú siempre lo contradices. Por ejemplo, yo digo, todo lo puedes en mí que me fortalece y tú dices, yo no puedo. ¿Ok? Yo no sirvo para nada. Cuando yo digo, tú eres real sacerdocio, nación santa, etcétera. Los que han visto la serie se recordarán de lo que pasó con Gedeón, algo similar, ¿no? Él se veía a sí mismo negativo, pero Dios lo veía positivo. Y la clave de esto es nosotros no apoyarnos en nuestra justicia, sino apoyarnos en la justicia de Cristo. Pablo dijo,
Y un texto muy importante dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso me ayudó mucho a entender que el Señor me dijo, apóyate detrás de la cruz. Ve a Dios en oración a través de Jesús y te apoyas detrás de Jesús. Cuando el enemigo quiere acusarte, tú te apoyas en la justicia de Jesús porque Jesús tuvo un sacrificio perfecto y cuando Dios ve a Jesús, lo ve perfecto y si yo estoy detrás de Jesús, confiando en Él me ve perfecto también a mí. Si cometemos falta, la Biblia dice, confesad vuestras ofensas a Dios y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero bajo ninguna circunstancia tú puedes permitir que el enemigo te desenfoque y que te saque de esa vida victoriosa. Y para eso hay que tener esos conocimientos. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos creyentes han perecido y están pereciendo en su vida espiritual porque no tienen estos conocimientos. Y no los tienen porque no leen como deberían la Biblia, no oyen estas enseñanzas que nosotros las traemos condensada, lo que nos costó años aprender, nosotros lo traemos condensado y ni siquiera lo oyen ni toman nota para que ellos puedan vivir esa vida de triunfo. Pero por eso viven vidas derrotadas. Ahora no pueden justificarse ante Dios porque Dios da los medios, ¿ok? Y las consecuencias, para bien o para mal, las paga uno. Si tú haces lo correcto, Dios te bendice. Si no haces lo correcto, entonces vas a tener problemas y es tu responsabilidad. Y algún día nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y allí, en la presencia de Dios, Dios nos va a hablar y nos va a reclamar lo que nos ha dado. Todas esas promesas de Dios, esas enseñanzas para vivir la vida victoriosa, Dios nos los va a reclamar. Inclusive hay gente aquí que en su vida se pasan quejándose y dicen más, dicen Dios no me oye, Dios no me ama porque yo le pido y no recibo. Bueno, es que la Biblia enseña, y de eso hablamos en nuestro libro de oración, la Biblia enseña que no es solamente orar, la dice, pedid y no recibid porque pedís mal. La oración hay que aprender a orar, hay que saber cómo orar, porque si se habla, si oras y dudas, no recibes nada del Señor. O sea, no es solamente orar, hay que saber orar. Y entonces no es solamente ir a la iglesia, hay que ver lo que tú eres en Cristo para poder disfrutar esa vida plena. Entonces con el conocimiento, eso da fe y te da una visión correcta de lo que eres, de lo que es Dios, de lo que eres tú y hacia dónde tú te debes dirigir. Y el conocimiento entonces te hace desarrollar una personalidad espiritual. Y eso es lo que hemos estado enseñando. Y vamos a continuar enseñando, ¿verdad? Esas enseñanzas, en todas las enseñanzas que vamos a seguir dando. Porque la voluntad de Dios es que los cristianos vivamos vida victoriosa. Yo visualizo, y lo he dicho muchas veces, no lo digo de forma despectiva, ni para hacer sentir mal a nadie, sino para confrontar a la gente, para que la gente entienda y entre en razón que Dios no nos llamó a nosotros para ser, si alguno se ofende, disculpe, pero lo quiero confrontar, como dije, Dios no nos llamó para ser soldaditos de papel, que cuando llueve se mojan y se pueden romper. No, nosotros somos el ejército de Dios. Y si los ejércitos del mundo están bien preparados, ¿cuánto más el ejército de Dios? ¿Ok? Pero hay que vestirse de la armadura de Dios para poder ser un soldado eficaz. Y hay que entrenarse bien. Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos quiere convertir a todos en guerreros de Dios victoriosos. Esa es la voluntad de Dios. Los grandes hombres de Dios de la Biblia tuvieron luchas, batallas, como hemos dicho, pero vivieron vida victoriosa. Jesús vino a este mundo y tuvo conflictos, tentaciones, pero él vivió una vida victoriosa. Los apóstoles y la iglesia primitiva tuvieron batallas, persecuciones, conflictos, pero vivieron una vida victoriosa. O sea, de Génesis a Apocalipsis, Dios a través de toda la Biblia habla de su pueblo como un pueblo victorioso. Es lo que Dios demanda, espera de nosotros. Claro, no todos vivieron en esa dimensión, porque como pasa como hoy, no todo el mundo busca de Dios. En la medida que tú busques de Dios, tú vas a tener más de Dios. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Pero si te alejas de Dios, esto es sencillo, es una matemática simple.
Yo digo que Dios, nosotros estamos en el medio. En un extremo está Dios y en el otro los derrotados. Si tú quieres más de Dios, acércate más a Dios. Cuando estés más cerca de Dios, vas a estar más lejos de los derrotados. Pero si te alejas de Dios y no buscas de Dios, automáticamente vas a ir retrocediendo y vas a estar más cerca del enemigo, de los derrotados. Y los que viven con Dios viven vida victoriosa. Los que viven cerca de los derrotados, ¿cómo van a vivir? Derrotados. Eso es matemática simple. No hay que romperse la cabeza para entender eso. Pero Dios quiere que vivas una vida plena. Y más en este tiempo, hermano. Este es el mejor tiempo para buscar a Dios. Hay gente que dice, no, los tiempos pasados fueron mejores. No. Aún la misma Biblia dice, no digan los tiempos pasados fueron mejores. Estamos en los mejores tiempos. Porque ustedes pero hay mucho pecado. Sí, pero la Biblia dice que donde abunda el pecado sobrepuja la gracia. Que la gloria postrera será mayor que la primera. Que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Que Dios iba a llenar la tierra con su palabra. Estamos en esos días, hermano. Hoy hay más evangelio que en cualquier momento en la historia de la humanidad. Hoy hay más iglesias, más ministerios cristianos, más Biblias. Y la presencia de Dios está más cerca porque sabe que estamos en los últimos días y Dios quiere preparar a su pueblo. Pero el problema es que hay que buscarlo. Esto es sencillo. La Biblia dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es todo. Pero la gente no quiere pararse en el camino. Quieren vivir su vida apartada del Señor y así no se puede vivir vida victoriosa. Necesitamos vivir la vida plena, la que agrada al Señor. Y eso lo conseguimos cuando buscamos de Dios, cuando estamos en esa presencia de Dios, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere para tu vida, ¿ok? Eso es lo que hemos estado hablando en esta serie para formar guerreros de Dios, como dije, primero que nada, en tu mente. Tienes que renovar tu mente. Es importante eso. Visualizarte no en la humanidad. Si tú te visualizas en tu humanidad, te vas a visualizar débil. Porque somos una naturaleza caída. Pero recuerda, tienes una naturaleza adámica que es débil, que tiene apetitos carnales, está bien, está dentro de ti, pero tienes otra espiritual, que cuando aceptaste a Cristo te formaron la nueva criatura, que es el hombre espiritual. Ambos están dentro de ti. Tú estás ahí y tienes esas dos naturalezas. Una carnal, una espiritual. Y una de esas va a regir tu vida diariamente. ¿Cuál va a ser? La mejor que tú entrenes. En un cuadrilátero se enfrentan dos boxeadores. ¿Quién va a ganar la pelea? Esto es sencillo. El que mejor se entrene. El que tenga más fortaleza. Porque ha entrenado más. Y eso asimismo es en la vida espiritual. En cada tentación que tú te enfrentes, cada reto, cada problema, va a dominar el que más tú entrenes. Y por eso es que Dios nos llama a entrenarnos en Él. Nos dice, vestidos de la armadura de Dios. Tomamos la armadura de Dios y la desglosamos de la cabeza a los pies. Ahí está la serie, puedes verla. Y explicamos cada uno de esos elementos de la armadura para que tú te la vistas. Dios nos da la armadura, pero que si tú la dejas en el closet, allí no te va a funcionar. Aunque es tuya, te pertenece, pero en el closet no te va a funcionar. El Señor nos dijo, mira, te puse la armadura ahí en el closet, ¿sabes? Están todos los elementos ahí. Nos dice, vístete. Te la di, pero es para que te la vistas, para que te pongas esa armadura. Y si tú te la pones, entonces vas a vivir protegido y como guerrero. Y hay que entrenarse, ¿ok? Y se viste de la armadura buscando de Dios. Entonces, cuando tú te consagras, Dios te da la victoria. Y hablamos en esa formación de nuestra mente para tener el valor de algunos animales que la Biblia lo compara con los cristianos. Hablamos, por ejemplo, del corazón de león, porque el león se llama el rey de la selva y tiene el corazón más valiente de la selva. Y usted puede ver al león caminando y él camina confiado. La Biblia lo dice, de hecho, confiado como un león. Porque él camina confiado porque tiene corazón de león, tiene valor.
Y la Biblia dice que aunque venga una cuadrilla contra de él, él no tiene temor, él echa adelante, tiene valor. Cuando tú tienes todo ese conocimiento de lo que eres en Cristo, tú formas un corazón de león. Y con ese valor, tú vas confiado en el mundo. No importa lo que venga, los problemas, las dificultades que siempre van a venir, no te preocupes porque tienes corazón de león, porque tienes esa confianza, porque tienes ese valor. No somos pusilámines, somos valientes, valerosos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos esas promesas y sabemos que Dios está con nosotros, buscamos de Dios, nos llenamos del Espíritu Santo y Él nos da valor, fuerza para enfrentarnos a todo lo que venga y somos como el león. La Biblia nos compara como león. También la Biblia nos compara como águilas. Las águilas, el león es el rey de la selva, las águilas es el rey del cielo. No hay ninguna otra ave que se compare con el águila. Las águilas son los más fuertes, los más poderosos. Todas las aves le tienen terror al ave, a los pájaros, todo eso, porque el águila es el rey del cielo. Y Dios nos compara como águilas. Nosotros somos llamados a ser como águilas. Y hay un atributo que tiene el águila, y es que el águila renueva su fuerza y se remonta a las alturas. El único animal que se atreve a atacar a un águila es el cuervo, que se le trepa acá y empieza a picotearle la cabeza. Pero cuando hace eso, el águila ni le hace caso. El águila dice, ¿qué hace este ahí haciéndome cosquillitas? Porque lo único que hace el águila es sube más alto. Él no pelea con el águila, él no discute con el cuerpo, él no discute con él, sino sube más alto. Y como el águila tiene pulmones especiales, puede subir alto, pero el cuervo le falta el oxígeno y se cae automáticamente. Esto es, no tenemos que pelear peleas pequeñas. No, nosotros no tenemos que pelear peleas pequeñas. Y yo digo que nosotros somos águilas, y perdonen la ilustración, pero lo visualizo así, no somos gusanos. De hecho, la Biblia habla de hombres que son gusanos. Ok, nosotros no somos gusanos. Usted no ve a un águila rebuscando un lodazal, buscando un gusanito para comérselo. Los águilas no comen gusanos. Comen liebres, comen pescado, animales grandes, pero no se fijan en las pequeñeces. Entonces nosotros no podemos estar oyendo lo que hablan de nosotros, lo que nos critican. Siempre va a haber personas que nos apoyan, otros que nos critican y otros que no les importa nuestra vida. Se divide, eso es la ley de los tercios, ¿no? Un tercio de personas va a creer en ti, un tercio de personas va a ser tu enemigo y un tercio ni le va ni le viene. Pero tú no te debes llevar por el tercio que está en contra tuya, que te critica, que habla, porque es un tercio, hay 2/3 partes que te apoyan. Por lo menos uno, aunque no le interesa tu situación, no te ataca. Entonces, apóyate en ese tercio que te apoya, que son tus amigos, etcétera, etcétera, los hombres espirituales, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que hacer, no dejarnos llevar por las pequeñeces, sino subir más alto. También hemos hablado del búfalo. Me encanta la historia del búfalo. La Biblia dice, tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y el búfalo tiene una cualidad muy particular. El búfalo es el rey de la pradera. Yo le llamo así. El rey de la selva es el león, el rey de los cielos es el águila, pero el búfalo es el rey de la pradera. Usted lo ve paciendo, bien robusto, y el búfalo no se mete con nadie. Él está tranquilo, paseando, comiendo hierba, y usted lo ve tranquilo. Él no ataca, a menos que venga alguien a atacarle. Pero hay unas cualidades que Dios ha dado al búfalo que son muy interesantes y que Dios lo pone ahí para que nosotros lo consideremos. Dice, tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, ser ungido con aceite fresco. ¿Qué quiere decir eso? Ok, el búfalo tiene una joroba muy pronunciada. Además, el búfalo no tiene cuernos grandes, tiene 2 cuernos pequeños, pero tiene una frente bien ancha. Tiene 2 patas pequeñas al frente y 2 grandes atrás. Y todo eso tiene un porqué.
Cuando el búfalo se ve amenazado por un depredador, él está tranquilo, no se mete con nadie, pero si se meten conmigo, entonces la cosa cambia. El búfalo empieza a dar vueltas y vueltas y se vuelve, como decimos nosotros, como loco, dando vueltas. Pero no es que se vuelve loco, está haciendo un ritual porque de esa forma activa la adrenalina de su cuerpo y se calienta. Y en esa joroba, la joroba de los búfalos está llena de aceite. Y cuando hace ese ritual, se calienta y derrite ese aceite que hay en su joroba y ese aceite lo cubre completo. Ahí dice, como dice la Biblia, tú serás ungido con aceite fresco. Entonces, al ser ungido su cuerpo, cuando el depredador lo quiere agarrar, resbala, no lo puede atrapar. Pero ocurre otra cosa, y es que esa frente, con la adrenalina, se pone como de hierro. De hecho, algunos investigadores han visto la fuerza que tiene. Eso es como un metal que se pone esa frente de hierro. No necesita cuernos grandes porque tiene una frente de hierro. ¿Y qué hace el búfalo cuando se unge con aceite, la frente se pone de hierro? Él se pone en una posición muy interesante. Él dobla sus rodillas delanteras, oye esto, dobla sus rodillas delanteras y las patas de atrás las pone como ancla. O sea, se ancla y ahí está esperando su víctima, ¿ok? Ven para encima, vente, vamos para encima. Cuando el depredador viene, él está anclado con las rodillas al frente, las patas de atrás ancladas, y cuando el depredador, si trata de agarrarlo, va a resbalar, pero si se da, le va a dar con esa frente de hierro y lo destruye, y el búfalo lo destruye. Y es interesante porque todo eso tiene una interpretación bíblica, todo eso tiene una enseñanza bíblica. En primer lugar, el aceite es tipo del Espíritu Santo. Tú seré ungido con aceite fresco. Tú vas a aumentar mi fuerza. O sea, yo estoy tranquilo, yo no me meto con nadie. Pero si alguien se mete conmigo, yo lo voy a esperar aquí. Yo voy a estar preparado, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer un ritual espiritual, voy a buscar de Dios, ¿ok? Voy a vestirme de la armadura completa que Dios me ha dado, ¿ok? Y con esa consagración voy a buscar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ungirme con aceite fresco. Para el que me quiera tocar va a resbalar, ¿ok? Tengo la unción de Dios. La Biblia dice, siempre sean blancos tus vestidos y no falte la unción sobre tu cabeza. La unción es del Espíritu. Siempre mantente lleno del Espíritu Santo. Hay gente que pasan los días y no sienten la presencia de Dios. No sé cómo viven, son como zombies, porque uno tiene que buscar siempre la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, es ungido con el aceite fresco. Somos ungidos con el aceite fresco. Y cuando las patas del frente se arrodillan, ¿no? Pues entonces hay que arrodillarse, hay que orar. Porque cuando oramos y tenemos la unción, nuestra frente se pone como hierro, como el profeta. Que Dios le dijo, va a ir a una nación dura, pero no te preocupes, yo pongo tu frente como de acero para que venga. Y nos anclamos en la fe. La fe es el ancla de nosotros y esperamos que venga quien venga. Va a chocar contra nosotros. ¿Ok? Y es maravillosa la palabra. A mí me encanta la palabra de Dios. Disfruto tanto la palabra de Dios porque todo tiene una enseñanza. ¿Ok? Ese es el viajero. Eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Dios quiere que nos convirtamos en guerreros. Y todas esas armas y otras más que vamos a seguir hablando, ¿verdad? En las otras series que vamos a empezar. Porque hay mucha palabra de Dios, enseñanza. La Biblia está llena, es una fuente. No sé por qué la gente siempre habla de lo mismo en muchos lugares. Cuando hay tanto que enseñar, hay tanto que la Biblia dice. Y vamos a continuar aprendiendo de la Biblia, porque el Señor nos mandó, hagan discípulos enseñándoles para que la gente conozca sus derechos, para que sepan cómo combatir. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia y lo que vamos a seguir haciendo. Pero estas enseñanzas que en resumen les he dado, te van a formar como un guerrero victorioso de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Pero como hemos dicho, eso no viene por arte de magia, ni lo venden en la farmacia. ¿Ok? Eso es necesario nosotros cultivarlo, buscando de Dios, sobre todo, diariamente. No puede pasar un día
sin que tú busques de Dios, sin que ores, sin que tengas una lectura bíblica, adores al Señor, que vayas a la iglesia, que te mantengas ocupado en las cosas espirituales, que oigas estas enseñanzas, estudia la Biblia para que tu fe se aumente, porque todos estos elementos juntos es el que va formando tu vida. Somos un edificio de Dios, dice la Biblia, somos el edificio de Dios. Y todos vamos a sobreedificar en la base que es Jesucristo, ¿no? En el fundamento es Cristo y ahí vamos a edificar. Todo el mundo está edificando una vida. Pero algunos la edifican con heno, hojarasca, madera. Si viene el fuego, la quema. Pero hay otros que la edifican con piedras preciosas, oro, plata. Y cuando venga el fuego, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a resistir? El que edifica mejor su vida. Y esa es la diferencia entre cristianos victoriosos y cristianos derrotados. Tú decides lo que tú quieres hacer. Dios pone a tu alcance todos los elementos. Ahora es tu decisión cómo vas a usar esos elementos. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te da? Y para eso, entonces, hay que buscar a Dios. Nosotros cumplimos nuestra misión, que es discipular, que es enseñarte todas estas enseñanzas que nosotros traemos, pero corresponde de ti hacer tu parte. Así que yo espero que esta enseñanza sea de bendición. Te invito para que la oigas nuevamente, 1, 2 veces, las veces que sean necesarios. Jesús dijo, hagan que esta palabra penetre profundo en tus oídos. Busca al Señor, que esta palabra se meta en tu corazón de tal modo que sea automático en tu vida, que tú entiendas así, que tú visualices así. Eso va a formar de ti un guerrero victorioso de Dios. Así que te invito para que lo hagas, ¿ok? Si tú no has aceptado a Cristo, te invito para que reciba al Señor, sea el primer paso. No puedes disfrutar una vida victoriosa viviendo en el territorio de los derrotados. Tienes que vivir en el territorio del Todopoderoso, del victorioso. Así que cambia de dueño. Del reino de las tinieblas, Dios te traslada al reino de la luz. Acepta a Cristo. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, confiesa que Jesús es el Señor, entrégate a Él y Él te va a ayudar. Si estás descarriado, reconcíliate. Dios no guarda rencor, pero tienes que volver a Él, ¿ok? Si eres de Dios, ¿qué haces en el territorio del enemigo? Te quiere destruir y mandar al infierno y al lago de fuego. Ven al Señor. Y si estás débil en la iglesia, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete con estos conocimientos para que puedas entrar en esa vida victoriosa. Recuerda, comparte este video. Si ha sido de bendición para ti, de seguro lo va a ser para tus familiares, amigos, etc. Compártelo para que sea de bendición a otros. No te olvides seguir orando por nosotros. Recuerda, desde la próxima semana vamos a estar los miércoles trayendo enseñanzas desde nuestro templo. No olvides visitarnos si vives cerca, avisarle a otros que viven en esta zona y orar por nosotros donde quiera que estés para que Dios nos dé la victoria en nuestra iglesia, en nuestras campañas, en todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Gracias por ver nuestra transmisión. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.